Muy buenas tardes. Fíjense que ahora que hemos estado hablando del bullying en los últimos días, esta distinción que hacíamos hace un momento hablando con Mariano es importante hacerla porque sigue habiendo muchísima confusión alrededor del bullying y de molestar. Hoy consideramos con mucha frecuencia que el que los niños molesten, los adolescentes molesten, se le dice bullying. Y de pronto ya le decimos bullying a cualquier cosa. Y ojo, no quiere decir que molestarse esté bien, pero en alguna medida en la interacción entre niños, entre chavos, incluso relacionarse en la vida cotidiana, bromear, es parte de un ensayo y error en las relaciones. Y en ese estarse bromeando unos a otros, vamos descubriendo cuáles son los límites de lo que el otro tolera o de lo que al otro le gusta o no. Y en este estarnos bromeando, pues a veces descubrimos que el límite del otro, pues ya lo sobrepasé y que eso ya le molestó al otro. Y en la interacción cotidiana, los niños, mientras crecen, van a tener que ir descubriendo cuándo o la frecuencia o la intensidad de lo que molesté al otro ya fue demasiado. Y el otro me tiene que aprender a decir, ya te pasaste de la raya, ya estuvo bueno. O inclusive, hoy no estoy de humor para que me estés bromeando. Y esa broma ya me molestó. Y eso no es bullying. Entonces tenemos que ir educando a nuestros hijos para decir, mira, si todos los días estás vacilando con tus compañeros y hoy no tuviste el humor y te molestó y hoy le dijiste ya basta o le soltaste un medio golpecillo o demás, pues el otro tampoco adivina. Y en ese contexto a veces hay que hacer aclaraciones, a veces hoy pues llegaste a casa quejándote y el contexto más global de esas circunstancias, a veces en tu casa no lo conocen los papás y entonces van y reclaman. Y cuando en la escuela los maestros, que sí tienen una visión más clara de lo que está pasando, dicen, a ver, eso no fue para tanto. Y no es que no están haciendo nada los maestros al respecto, es que tienen una visión más clara de, pues es que así se estaban llevando y no estaba pasando nada, y hoy resulta que a tu hijo sí le molestó eso, o se llevaba igual con el otro niño o la otra niña, y de repente hoy ya no le pareció, y hoy vienen de casa a cuestionar o a quejarse. Esto está siendo respuesta de un estilo de interacción en el que el hijo o la hija estaba participando. Entonces, hay que estar abiertos a tratar de entender cómo se estaba dando esa circunstancia. Ahora, el bullying es una oportunidad de aprendizaje de todos, en donde todos tienen que ser educados, no nada más los que bulean, sino también el que es buleado. Miren, no se nos puede olvidar cuando se trata del bullying, que es esta forma consistente de molestar a uno o más compañeritos por parte de otros u otro compañerito, en donde digamos que no sueltan a la misma persona o a las mismas personas por parte de los mismos. Y lo están haciendo, lo están acosando de forma clara y constante, ¿ok?
la persona no ha dado pie a eso y todo el tiempo están buscando la manera de hacer sentir mal. Eso sí es bullying. Ahora, en el bullying es muy importante tomar en consideración que no hay buenos y malos y que todos los involucrados requieren un proceso educativo, nada más que cada uno tiene que, y cuando digo cada uno, en ese uno puede haber varios, ¿ok? Es decir, en los buleados puede haber varios que están siendo buleados, desde 1, 2, 3, 4. En los que están buleando puede haber uno o varios buleando. Los que están siguiendo al líder que bulea, esos que llamamos seguidores, puede ser uno o varios. Y aquellos que no son ni los que bulean, ni el buleado o los buleados, que están enterados perfectamente de lo que pasa, pero no lo hacen activamente, que son a los que llamamos observadores, también pueden ser uno o varios. A todos les llamamos estar involucrados. Desde el momento en el que estás enterado, estás involucrado. Puede ser pasivamente, pero están involucrados. Bueno, todos requieren algo que aprender de esto. Verlos como buenos y malos no sirve, porque todos están en proceso educativo. Los que bulean tienen que aprender a saber que eso no es divertido, no es chistoso y que tienen que aprender a resolver su inseguridad, su falta de autoestima, que están tratando de compensarla a través de molestar. Los buleados tienen que aprender a saber lo que es defenderse, cómo ganar seguridad personal y cómo saber que el otro no tiene por qué tener poder sobre ellos y que tienen que desarrollar sus capacidades para poder lograr superar el temor que les genera lo que le provoca el buleado y tratar de buscar maneras de ganar seguridad personal. Que tienen que seguir a alguien, aunque los hagan hacer cosas inapropiadas, tienen que aprender a saber que seguir a alguien solo por miedo a que les hagan lo mismo no es algo apropiado y que tienen que aprender a tomar decisiones por sí mismos, que no necesitan el reconocimiento de alguien solo porque creen que esa persona tiene poder. Y los observadores, que creen que ellos no tienen nada que ver con lo que está sucediendo, saber que sí, que tienen responsabilidad social en lo que está pasando y que necesitan ver por el que es visto como débil, que necesitan tomar responsabilidad en lo que sucede y que necesitan hacer algo para apoyar al que en ese momento están considerando más débil y que sí es algo que les toca. ¿Okay? Entonces, como ven, todos tienen algo que aprender, aunque desde un diferente frente, y que como papás tenemos que hacerlos conscientes a cada parte de que están llevando a un lugar extremo una postura dentro de su situación escolar. Así es que nos tenemos que involucrar las familias, se tienen que involucrar las escuelas, porque no es un asunto de buenos o malos, es un asunto de niños que necesitan un desarrollo emocional que en ese momento está carente de ciertas habilidades, distintas en cada uno de los roles, pero todos requieren apoyo. Fíjense que hablábamos en días apenitas esta semana de los berrinches de los adultos. Y primero me llamó la atención que hay muchas personas que confunden enojarse con el berrinche. Y una persona del público, Katia Villafuerte, dijo, creo que convendría generar una definición de a qué se le llama berrinche en un adulto, porque decir que alguien hace berrinche porque se enoja no corresponde. El enojo es una emoción que todo ser humano debe tener. La diferencia es el cauce que se le da. Si no es igual a los de los niños chiquitos, probablemente debería de recibir otro nombre. Es como el bullying en la escuela, que no es igual al acoso laboral
o moving en la adultez, porque tiene aristas distintas, aunque hay otras parecidas. Algunos adultos sí hacen berrinches como niños, ¿no? Y menciona al tenista John McEnroe, ¿no? Que hace unos berrinches terroríficos cuando algo no le sale o cuando pierde un partido, ¿no? Y es interesante esto, y se los leí tal como ella lo puso, porque preferí que lo escucharan de alguien más que para variar y no de mí, porque sí, en efecto, enojarnos es parte de las emociones humanas. No es igual que un niño se enoje o que llore a que haga un berrinche. Y en los adultos, por supuesto que tenemos derecho a enojarnos, pero es distinto a que hagamos un berrinche. Y hubo expresiones de muchos de ustedes que participaron en responder a esto, y hubo uno en particular que me llamó mucho la atención. En X, lo que era Twitter, María de los Ángeles dijo: los adultos hacemos más berrinches que los niños y más peligrosos, porque al ser adultos se tienen los medios económicos y de influencias para causar más daño a terceros. Y esto es cierto. ¿Cuántas veces no hemos visto que de pronto en las separaciones, por ejemplo, en los divorcios, se llega a hacer un berrinche tal que, o por tener influencias o por enojarse a tal grado, se llegan a pagar precios tan altos como desaparecer de la vida de los hijos o no pagar pasar la pensión que se debe porque se ocultan entradas económicas, y eso llega a un grado de berrinche. Personas que, por ejemplo, cuando llegan a hacer un enojo tan fuerte, se les quita el hambre, ¿no? Y entonces el enojo llega a ocasionar incluso respuestas fisiológicas que van mucho más allá de una situación razonable. Así es que hay que aprender a diferenciar cuando no sabemos manejar la emoción de una manera madura e incluso le cobramos al otro de formas verdaderamente estruendosas el precio de una emoción que nos hace, como se le llama ahora, poco inteligentes emocionalmente. Así es que sí, es cierto, podemos hacer unos verdaderos berrinches. Los adultos, y si los haces, no nada más tienes que ser consciente, sino que tienes que trabajar en modificarlos. Soy madre soltera de un niño adolescente de 12 años. Durante el ciclo escolar ha tenido reportes de suspensión. Ha sido más por mal comportamiento y por no llevar tareas. Esto de que lo suspendan, para mí siento que no le ayuda, porque en lugar de ayudarlo, pues se queda todo el día aquí en casa. Si no le doy ningún aparato electrónico, no le permito. La maestra me dice que el mal comportamiento es porque ha mentido en algunas ocasiones y porque hay una niña nueva que no la aceptan muy bien en el colegio, en su salón, perdón, pero él es el que insiste más, el que busca la manera de estar molestando a la niña. Entonces nos habló la maestra, que hoy fue suspendido, me dice que eso es un acoso. Yo no sé cómo más ayudar a mi hijo. Yo he hablado con él y le he dicho que tiene que respetar a sus compañeros, a las niñas, a los maestros. Siento como que a él, sí, un día, a lo mejor una semana se comporta bien, pero la otra semana ya vuelve otra vez a incidir. ¿Cómo hacer las cosas? ¿Debo poner más límites? Mira, cuando hay una reincidencia constante en el mal comportamiento, sin duda algo pasa, sobre todo cuando hay consecuencias.
cuando hay suspensión, cuando hay consecuencias en la escuela, consecuencias en casa, cuando has hablado con él y cuando hay esta respuesta momentánea de buen comportamiento y luego otra vez afloja, tenemos que revisar qué está pasando. En dos circunstancias. Una, ¿hay conflicto familiar? ¿Pudiera estar respondiendo al ambiente familiar? ¿Hay violencia en la familia? ¿Hay algún tipo de conflicto en el contexto de la familia al que él pudiera estar respondiendo? Eso por una parte. Si esta es una historia persistente a lo largo de su crecimiento, tenemos que checar con un neurólogo pediatra que no haya una inmadurez en el área de su cerebro donde se da el control de impulsos. Porque probablemente por ahí, si hay un trastorno del desarrollo, a lo mejor cuando pone demasiada atención para contenerse, lo logra. Pero una vez que entra en lo cotidiano, el control de sus impulsos falla y requiere nuevamente regresar al esfuerzo que todos logramos poner, y por lo tanto la impulsividad nuevamente se le sale de control. Entonces yo lo que te diría, hay que hacer una evaluación con un neurólogo pediatra para saber qué es lo que pudiera estar pasando. Porque yo lo que oigo en tu descripción es que hay buen manejo de límites y de todas formas hay reincidencia en este comportamiento. Así es que estamos ya en la frontera de la adolescencia, y antes de que esto se vuelva una situación verdaderamente incontrolable, habría que hacer una valoración a fondo. Hola Chayo, ¿cómo estás? Este mensaje viene a colación del día que estuvimos platicando sobre las suegras. Dice, tú mencionas a las suegras, pero hay suegras que no se portan mal con las nueras porque sufrieron mucho ellas y quieren ser empáticas con sus nueras. Pero hay nueras que abusan de eso. ¿Cómo se le hacen esos casos? A ver, algo que hay que entender siempre, y dudé, y por eso alargué la siempre, es que no existen, y por eso dudé el siempre, ni los todas, ni ninguna, porque en la vida hay de todo, ¿ok? Eso es muy importante entenderlo. Ese día que hablábamos, justo lo especifiqué, diciendo que la mayoría de las veces lo que me decían aquí es que hablábamos de los problemas que de pronto se tenían con las suegras, pero que nunca había yo hecho comentarios dirigidos a la suegra, y en particular a la suegra, porque en muchas ocasiones, y por eso tiene fama, la relación de la suegra con la nuera. Por temas culturales, por temas de incluso hasta el machismo, ¿no? De cómo se educa o se ha ido cambiando la tendencia de la educación de los hombres en relación a las mujeres, y pues ahí vamos en ese cambio cultural. El tema es, tienes razón, hay muchísimas suegras que se portan bastante bien con las nueras. Y hay muchas buenas relaciones. Yo me acuerdo cuando falleció mi abuelita paterna, mi mamá la lloró muchísimo, porque su relación con mi abuelita paterna era muy buena. Así es que siempre existe de todo. Nada de lo que estamos hablando aquí en los programas tiene que ver o se aplica a todas las personas. Y en efecto, hay suegras que tienen una muy buena inteligencia emocional y se saben relacionar de maneras muy respetuosas con las nueras, y nueras que se portan muy mal y son muy abusivas
y muy poco respetuosas. Todo existe, ¿ok? Cuando hablamos de casos muy específicos o de situaciones muy particulares, pues evidentemente, y como dice el dicho, que se ponga el saco a quien le queda. Así es que en esos casos, los límites siempre importan. Todos nos vemos en la necesidad de poner límites en las diferentes relaciones. Aquí hablamos mucho de los límites de los padres a los hijos, pero sin duda existen límites que le tenemos que poner a los amigos, que le tenemos que poner a las nueras, a los yernos, que le tenemos que poner a los cuñados, que tenemos que poner en nuestras relaciones de pareja, que tenemos que poner entre compañeros de trabajo, que nos tiene que poner el jefe a los subalternos, que tenemos que ponernos entre nosotros. Los límites son la base de las buenas relaciones interpersonales. Así es que sí, en eso estamos y es parte de las relaciones humanas. Y bueno, con esto llegamos sin duda al final de Chayo Contigo. Nos escuchamos mañana aquí en Más de Chayo Contigo. Soy Chayo Busquets y su programa como siempre. Hasta mañana. Audiocentro.